Saludos a todos. En esta oportunidad, Full Teaching, dos visiones, un propósito, presenta su primer webinar, al cual decidimos llamar Propuesta de actividades para promover la competencia comunicativa intercultural en el aula de lenguas extranjeras. Mi nombre es Annelies Milano y me acompaña mi compañero José Ignacio Gómez. Entonces, el día de hoy queremos traer esta pequeña propuesta que nos parece muy importante para los contextos de lenguas extranjeras, porque digamos que esto es uno de los aspectos más resaltantes que el día de hoy y en esta era son necesarios para promover usuarios competentes de las lenguas. Entonces, nuestra agenda, el día de hoy hablaremos sobre algunos términos básicos como cultura e interculturalidad. Luego abordaremos las competencias intercultural y competencia comunicativa intercultural bajo algunos autores. Hablaremos de propuestas de actividades para la competencia comunicativa intercultural en EALE, es decir, en la enseñanza de lengua en forma general, y en la enseñanza con propósitos específicos. Y finalmente hablaremos de algunas consideraciones a tomar en cuenta. Iniciamos. Ok, Annelies, lo más importante de esta situación o de este webinar es que vamos a hablar acerca de la cultura y la interculturalidad en lo que es la enseñanza, aprendizaje de lengua extranjera. Y la enseñanza de las lenguas extranjeras ha ampliado su campo de trabajo, añadiendo nuevos elementos y aspectos a su alcance. Uno de estos elementos que se han convertido en una cuestión clave, ¿no?, en la enseñanza de segundas lenguas y de lenguas extranjeras. Está relacionado en el lugar por la cultura y la sociedad. Ha ganado también dentro de esta forma en que se abordan y se señalan se enseñan las lenguas actualmente. Brown comentaba que la cultura lo es todo. Es en el contexto en el que existimos y nos desarrollamos. No incluye solo nuestra forma de sentir, actuar y pensar, sino también los patrones interiorizados que nos hacen hacer las cosas de determinada manera. También este concepto abarca lo que es que ir más allá de los hábitos, de las tradiciones y las cuestiones de moda. Va más allá de la cultura, nos enmarca más como seres humanos y nos hace pertenecer a algún lugar. Por lo tanto, nos hace formar parte de un grupo social que define en sus formas culturales en las que se inserta el lenguaje. Por ejemplo, el uso de los acentos, los gestos, los movimientos corporales, las pausas, las vacilaciones, la forma como nos expresamos, las dinámicas, etcétera. Forma parte de lo que sería el discurso y que de esto a través de la cual se expresa la lengua y añade otra pieza para armar la gran rompecabezas que es lo que podemos llamar en este caso la cultura. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se puede enseñar la cultura a través de la interculturalidad? ¿Por qué surge la interculturalidad o de qué manera? Bueno, esto trata acerca de la aceptación de múltiples culturas, diversidad y la búsqueda de aspectos comunes, entre ellas más que la aceptación de una cultura globalizada a la cual debemos rendir pleitesía. ¿Ok? Muy bien. Entendiendo entonces conceptos como cultura e interculturalidad, ahondamos entonces en la competencia. ¿Por qué hablamos de competencia? Porque sabemos que en la enseñanza de lenguas, nuestro propósito como docentes es de hacer de nuestros estudiantes competentes en el uso de la lengua. Entonces, la competencia intercultural y la competencia comunicativa intercultural pasan a ser, digamos que base para esas necesidades que tiene ese nuevo usuario de la lengua. Ahora bien, la competencia intercultural, de acuerdo a Fleming y Bryan, es la habilidad para interpretar, negociar los significados culturales y actuar comunicativamente de forma eficaz. Para Springer, en 2012, mencionaba que la competencia intercultural trata de empatizar con el mundo, teniendo como referencia la perspectiva de quien nos escucha primeramente. Trujillo en el 2005, por su parte, consideraba que era ser sensato acerca de la diversidad como rasgo fundamental de la sociedad. Es decir, que esta competencia entonces trata acerca de ese espacio entre dos culturas cuando se encuentran y ambas están de acuerdo en desarrollar un intercambio comunicativo. Para ello, Byron, Grikova y Stalker en el 2002 desarrollaban ciertos pensamientos acerca de cómo debe ser entonces esa competencia comunicativa intercultural a través de ciertos saberes, en donde las actitudes interculturales son fundamentales en el desarrollo de esta competencia. A partir de ahí, el estudiante necesita entender y desarrollar esas habilidades para interpretar y relacionar ambas culturas a fin de que puedan nuevamente llegar al descubrimiento y la interacción de ambas. Para todo esto necesita entonces tener un conocimiento de la propia cultura y de la extranjera o de su interlocutor a fin de que pueda establecer entonces estas relaciones y pueda lograr la interacción de forma efectiva y eficaz.
Finalmente, desde un punto de vista, digamos que el más alto a alcanzar dentro de esta competencia, sería entender que necesitamos tener una conciencia cultural crítica a fin de que podamos evaluar cuáles son los aspectos, los patrones de intercambio individuales y como comunidad que nos pueden servir para seguir creciendo y para seguir teniendo mejores relaciones. El fin de la competencia comunicativa intercultural no se trata de conocer solo la cultura extranjera, sino de conocerse a sí mismo y conocer cuáles son los aspectos similares y aprender a lidiar con las diferencias. Ok, Analia. Ahora bien, tomando en cuenta estos dos aspectos importantes y tomando en cuenta que debe de existir una competencia intercultural en el desarrollo de los estudiantes de lenguas extranjeras, ¿cómo podemos integrar esta competencia dentro de un aula de lenguas, no? Entonces, bueno, acá vamos a hablar o vamos a darles algunas que otras actividades que pueden desarrollar dentro de sus clases. Y una vez pensando dentro de mi praxis educativa, he utilizado mucho lo que es en las clases de italiano, por ejemplo, acá un video que los cuales siempre he considerado que los videos como herramienta o como recurso como recurso, como herramienta para el desarrollo de cualquier tipo de competencia es primordial, ¿no? Entonces es una manera donde los estudiantes de alguna u otra forma pueden tener la habilidad de poder, vamos a llamarlo como simular aquellos actos que quizás a lo mejor no están expuestos de una manera bastante directa, ¿no? Entonces, en este caso, he tomado un extracto de lo que sería Benvenuti al Sud, que esta es una película italiana en la cual yo siempre utilizo con los estudiantes para reconocer la variedad lingüística y cultural estereotipada en la cinematografía italiana. Entonces, acá vemos entonces cómo se pueden manejar dos culturas totalmente diversas, totalmente diferentes dentro de lo que sería la Italia del norte y la Italia del sur, cómo desde el punto de vista lingüístico hay una variedad dentro del punto de vista de dialectos, de forma de habla, incluso de comportamientos que aunque la película lo muestre un poco más exagerado, vamos a llamarlo un poco más de ciencia ficción, es lo más cercano a lo que uno puede ver de manera bastante cómica y de una manera bastante diferente, ¿no? De cómo pudiéramos enseñar la cultura, en este caso. Muy bien, bastante interesante. Por mi parte, yo propongo a nivel de enseñanza general y que suelo utilizarlo muchas veces con mis estudiantes particulares, con grupos pequeños, actividades que nos lleven a reconocer variedades culturales y poder lograr ese contacto intercultural, entendiendo los propósitos comunicativos. En esta oportunidad, la actividad que traigo es conectando a través del sabor. Y digamos que el inicio es, would you like to try it out? Y el objetivo es entonces iniciar con una promoción del interés o crear interés por otras culturas a través de la relación con la propia cultura. En este caso, utilizando la comida como medio. Dentro de las tareas posibles para lograr esta actividad sería primero asignar una investigación acerca de un plato internacional, puede ser de cualquier comunidad, en mi caso que enseño inglés, puede ser cualquier comunidad de habla inglesa, y al mismo tiempo solicitarle a los estudiantes que hagan una receta o una investigación de un plato propio utilizando algunos de los ingredientes similares. Una vez que hemos traído todas estas imágenes o todos los platos, y si ellos pueden lograrlo, que es muy significativo, si ellos pueden llevar los platos a la clase, entonces se hace estas discusiones. El estudiante no solamente tiene que ser capaz de nombrar las diferencias, sino que tiene que lograr presentar su plato a fin de que otros quieran conocerlos, colocando a los estudiantes desde el punto de vista de la otra cultura, conocen la propia, conocen la otra, y ser capaces de poder vender estos dos platos a sus demás compañeros no solamente es un reto, sino que lo hace completamente divertido. Ahora bien, si traemos algunas comidas bastante extrañas o exóticas al salón de clase, que podría ser una adecuación a través de imágenes o videos, también podemos mostrar cuáles son las respuestas que solemos dar, que no solamente se tratan acerca de la comunicación verbal, sino la comunicación paralingüística, nuestros gestos, cómo respondemos y cómo podemos o necesitamos reflexionar acerca de cómo estas respuestas y reacciones que tenemos a veces hacia la presentación de otras culturas puede afectar
la forma en que ellos nos perciben. ¿Qué es lo que esperamos con este tipo de actividades? Entonces, que los estudiantes no solamente se sientan interesados en conocer las otras culturas, sino al mismo tiempo puedan investigar y puedan darse cuenta de que su propia cultura puede aportar a su conocimiento y a esas interacciones comunicativas que pueden tener. De hecho, me parece bastante interesante tu propuesta porque se parece mucho a la que voy a presentar yo en este caso desde el punto de vista dinámico, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de situaciones inesperadas, ¿no? En este tipo de actividades, generalmente yo se las aplico a los, o se las administro a los estudiantes que son de turismo, ¿no? Acá los estudiantes de turismo a los cuales yo les presento son clases de ESP, a pesar de que se puedan desarrollar las 4 habilidades comunicativas. Simplemente que el inglés que ellos están expuestos o tienen que desarrollar es un inglés que está basado exclusivamente en su área de conocimiento. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esta actividad? A mí me gusta mucho porque hace que el estudiante se pueda situar en diferentes situaciones a las cuales ellos pudieran de alguna u otra forma estar expuestos en diferentes tipos de áreas de trabajo dentro de su carrera. Por ejemplo, estar en una agencia de viaje, o estar, por ejemplo, en hoteles, o estar en recepciones, estar de gerencia, estar de cualquier tipo de situaciones donde puedan hacer una promoción turística acerca de cualquier tipo de cualquier situación o de cualquier lugar en el cual ellos se encuentren. Entonces, bueno, generalmente yo con estas actividades lo que necesito con los estudiantes, o el objetivo mayor que necesito con los estudiantes es concienciar al estudiante del turismo, de turismo a la comunicación asertiva en contextos interculturales. ¿Por qué este objetivo desde el punto de vista intercultural? Porque muchas veces el estudiante se encuentra expuestos, ¿no? A situaciones o a personas que no necesariamente sean venezolanas, sino que vienen de otros países con una cultura totalmente diferente, quizás a la que nosotros, y más en Paraguaná, donde podemos recibir ruso, podemos recibir hindú, podemos recibir italianos, por cuestiones que tienen que ver con la refinería más que de turismo, ¿no? Pero sin embargo se albergan en situaciones donde, o en espacios donde están expuestos los egresados de la universidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de que los estudiantes tengan la capacidad de ser competentes interculturalmente hablando con respecto a este tipo de situaciones que se le puedan ir agregando a cada vez que se vayan realizando estas actividades. Muy excelente y creo que también es adecuada para cualquier tipo de contexto con fines específicos. En este Totalmente. caso, para el contexto de ESP, yo traje una actividad que se llama Resolviendo Problemas en la Oficina y que creo que está bastante relacionado a tu trabajo, porque muchas veces cuando hablamos de inglés ocupacional, tenemos que entender que también el trabajo tiene una cultura y que de esta cultura también hay un clima y que de ambas cosas depende entonces cómo se desarrollan todas las actividades. Para esta actividad, el inicio es hablar acerca de Workplace Culture and Workplace Climate y que los estudiantes primero puedan refrescar sus conocimientos. El objetivo de esto es que ellos puedan luego demostrar la capacidad de resolución de problemas relacionados a la cultura y al clima organizacional. Entonces, ¿qué tareas tendremos acá en este tipo de actividad? Primero, discutir acerca de la cultura y el clima organizacional y luego nosotros podemos aportarles varios problemas en distintas situaciones y podemos especificar, bueno, uno de los que yo suelo utilizar es hablar acerca de intercambios en transnacionales y decir, bueno, María está acostumbrada a que cuando viene su periodo menstrual tiene 2 días libres debido a los fuertes dolores que sufre. Y en el contexto venezolano nosotros no recibimos días libres debido a esta situación. Entonces, como manager o como director puedes lidiar con esta situación que en el contexto venezolano no sucede estos días libres y cómo vas a relacionarte ahora con ella? ¿Cómo le vas a explicar a María que, bueno, no podemos darte los 2 días libres, pero qué le vas a ofrecer? Acerca de estas situaciones, ellos tienen que reflexionar, porque la decisión que ellos puedan tomar va a afectar no solamente el clima, sino que ellos pueden
apropiarse de nuevas estrategias para mejorar la cultura. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los estudiantes puedan reflexionar en que la toma de decisiones necesitan tener una perspectiva intercultural a fin de no solamente bregar con todo lo que necesita la compañía, sino que entender que los propios trabajadores también forman parte de todo el ambiente. No, y una de las cosas más importantes que creo yo que dentro de la cultura organizacional es importante de que ellos puedan afianzar y puedan reconocer cada uno de los aspectos, porque muchas veces no necesariamente ellos trabajan en empresas que sean netamente venezolanas, sino que a lo mejor son empresas internacionales donde generalmente tienen una cultura organizacional que no es venezolana, sino que es adoptada por otros países. Entonces, es bueno que se hable y que se tome en consideración. Entonces, bueno, hablando un poco más de las consideraciones, ¿no? Tomando en cuenta ya las consideraciones que deberíamos tomar, siempre he considerado que toda actividad, o se ha considerado que toda actividad o toda actividad que se puede utilizar como recurso para la enseñanza de cualquier idioma, dentro del punto de vista intercultural o dentro del punto de vista para desarrollar cualquier tipo de competencia, puede ser adaptable, puede ser editable, puede ser reutilizada y adaptada a las necesidades que tenga el profesor en este caso. Una de las cosas que siempre a mí me han llamado mucho la atención y luego de todo este paseo que hemos tenido a través de la interculturalidad y de las cosas que hay que tomar en cuenta como profesor de lengua es que al menos una clase de interculturalidad se lleve a cabo dentro de las aulas de lenguas. O sea, esto le permite al estudiante y hasta el mismo profesor poder contextualizar al estudiante en un ambiente totalmente diferente a una cultura lingüística y cultural que nosotros no conocemos o que ellos no conocen en este caso. Es importante también, bueno, porque decir que no se enseña interculturalidad dentro de un aula de clases es falacia, decirlo de alguna manera, pero siempre va a estar allí, siempre va a estar. Lo único es que hagámoslo más consciente, hagámoslo más de un punto de vista un poco más desarrollado en un plan, ¿no? Porque muchas veces uno puede hacer, nosotros podemos utilizar un video, por lo menos en el caso mío, puedo utilizar un video, puedo hablar algo de interculturalidad, pero no era mi objetivo como tal. Entonces podemos hacer los objetivos, podemos hacer clases enfocadas exclusivamente a... Y bueno, como última consideración, es importante agregar que nuestros estudiantes van a llegar hasta donde nosotros podamos reflejarlo. Por lo tanto, cada docente necesita desarrollar también sus competencias interculturales y entender que la interculturalidad se trata de conocer la propia cultura, conocer la extranjera y poder llegar a un acuerdo entre ambas. No solamente se trata de mostrar lo bonito de la cultura extranjera, sino que también tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes que pueden ver cosas que pueden crear choques culturales y que necesitamos aprender a ir mediando esas situaciones. Hablando de mediar, el rol del docente es ser un mediador intercultural y crear hablantes interculturales dentro de sus aulas de clase. Entonces, con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Mi nombre es Annelies Milano. Y José Ignacio Gómez. Muchísimas gracias. Aquí quedamos nuestros datos. Gracias a todos y las referencias. Para más información pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en nuestro correo. Gracias.